Libro del Evangelio este es el libro de Segunda de Timoteo capítulo 4. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Dice la Escritura: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta la aflicción, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me estará guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Padre, te doy gracias a tu palabra, Dios mío. Te pido, Dios mío, que tomes el control de mi mente y de mi corazón. Que no hable ciencia de hombre, sino que tu Santo Espíritu envíe, Dios mío, el maná, la revelación, el alimento espiritual para tu pueblo, Dios mío. Yo me encargo de darte toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, pero no sea motivo para dejar de alabar al Señor. Porque la Biblia dice, alábalo en todo tiempo. En todo tiempo. Y a veces los tiempos son contrarios. A veces los tiempos son difíciles, hermano. A veces dependemos nuestra alabanza a Dios por la circunstancia que vivamos. A veces dependemos que si estamos con muchos problemas se nos hace difícil. Y es verdad que se nos hace difícil alabar a Dios. Y es verdad, incluso se nos hace difícil, amén, buscar la presencia de Dios cuando están las circunstancias, el medio ambiente. Todo lo que está en nuestro entorno influye a nuestro interior. Por eso que en la palabra del Señor nos manda que tomemos una armadura. Amén. Y esa armadura, amén, gloria al nombre del Señor, tipifica una autoridad que se nos va a manifestar a nosotros solamente por la armadura. Porque fíjese, a mí me da un poquito de gracia, amén, los payasos. Los payasitos se pintan la cara siempre de contentos. Amén. Pero posiblemente en su cara se manifieste tristeza, pero no se les nota. Porque tienen dibujada la cara, una happy face, así, ¿verdad? Una cara contenta. Entonces, cuando vemos esto, a veces la armadura de Dios no implica la condición en que está el soldado, es que tiene la armadura de guerra puesta. ¿Ves? Entonces, cualquiera que lo ve, amén, solamente por verle la armadura dirá, ese es un hombre de autoridad, es un hombre de que tiene fuerza. Entonces, la importancia de a veces tomar la armadura, porque la armadura de Dios es para que nosotros podamos resistir en la batalla que estemos, ¿verdad que sí? Pero no vamos a hablar de la armadura física, porque entonces haríamos como hacen algunos, ¿verdad? Que cuando llaman a una campaña de guerra, los hacen vestir de militares, de soldados, y se ponen trajes así como que van verdaderamente a una guerra. Porque David, amén, cuando quiso pelear, el mismo rey Saúl le dijo, mira, ponte mi armadura, porque con eso, porque tú te ves como un muchacho, te ves que eres un experto en guerra, porque el hombre a veces, amén, siempre lo que visualiza, piensa que es lo que se ve, pero amén, David dijo, yo no estoy acostumbrado a armadura, pero tenía una armadura, porque una armadura especial. Amén, que se denotaba que cuando él hablaba se le veía autoridad. Y no solamente esa armadura te va a dar la autoridad, sino que hace una transformación en tu mente que va a provocar, amén, que aunque no tengas la experiencia de guerra, aunque no tengas habilidades de guerrero, aunque tal vez la gente te menosprecie o te diga, tú eres un muchacho, amén, haga como dijo Pablo a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud, sino que vean el poder del Espíritu Santo sobre tu vida, amén, y cuando venga el enemigo, esa armadura espiritual te hará hablar de una manera en que tú vas a vencer al enemigo, tú vas a vencer
lo que se te va a presentar. Y esa armadura es lo que vemos que la iglesia tiene que portar. Los miembros de una iglesia tienen que tener. ¿Para qué? Para que cuando se enfrenten a una circunstancia, amén, sepan que no son cualquier persona, que pertenecen al ejército de Cristo, que tienen un rango espiritual dentro del reino de los cielos. Porque todo el mundo que estamos aquí tenemos un rango, dependiendo de lo que usted haga luchado por obtenerlo. Porque, hermano, es así. A los ojos de Dios, como almas rescatadas por Cristo, somos todos iguales. Pero en el reino espiritual tenemos rango. Usted depende. Yo sé que los que son soldados anhelan a ser después cabo. Yo no sé de esto de los rangos. Después del cabo, ¿qué sigue? Sargento después del cabo. Y está en el anhelo de lo que uno quiera hacer. Bendito es el nombre del Señor. ¿Para qué? Porque Dios necesita, amén, que los que son de su ejército, amén, comiencen a subir de ese grado, de esa escala. Porque, aleluya, amén, necesitan que cuando vengan nuevos soldados, porque siempre llegan nuevos soldados, usted adiestre, usted enseñe, ¿verdad? Porque vamos a poner, el que es sargento le va a enseñar al que es un soldado, porque también fue un soldado, porque también pasó por lo que él pasó. Le hicieron los ejercicios que él tenía que hacer, tuvo que obedecer, tuvo que, amén, someterse. Entonces, nadie, amén, que se mete en esta milicia puede llegar a sargento sin haber pasado como soldado. Y el único que puede subirlo de rango es Dios. Pero ¿cómo? ¿Para qué? ¿Por qué Dios necesita que usted deje de ser soldado? Usted no es que necesite que usted no va a pelear. Usted necesita que ya pase a cabo. A cabo. Y después de cabo, sargento. Y después de sargento, teniente. Yo no sé de eso, pero sargento mayor. Pero no puede limitarse a quedarse como soldado. No puede. Ahora, el que sube de grado, el único que sube ese rango, ¿quién lo pone a usted en otro rango mayor? El que es mayor a usted. Otra orden mayor. Amén. Y eso es lo único que vemos. Amén. Que nosotros tenemos que ir creciendo en esta milicia. ¿Y para qué? Para que usted, después de haber pasado los años que ha pasado como soldado, usted también enseñe a otro. Porque es así. En la milicia es así. Y yo nunca he ido a la milicia, pero por lo menos lo veo en la televisión. Amén. Que los sargentos entrenan a los soldados. Le explican, lo corrigen. Amén. Que cuando el soldado venga un sargento, amén, suenan los pies y se fit. ¿Verdad que sí? Entonces el sargento comienza a mirarlo de pies a cabeza y le dice, amén, está chueca su camisa, firme, párese bien, póngase recto. ¿Y cómo le dicen? ¿Cómo le hablan? Amén. Y como me endereces un poquito, por favor. Mire su corbata, mire, está chueca un poquito su corbata. Así hablan los sargentos, los soldados cuando hay que corregir algo. ¿Ah? Ajústese, bueno, eso en Santo Domingo, ¿verdad? Que dicen así. Entonces, ¿cómo hacen? ¿Qué hace el soldado? Se pone nervioso. Reconoce la autoridad. El soldado reconoce la autoridad. Amén. Es más, no tiene ni que saludar al sargento, que normal, el soldado ve a un sargento, todo el mundo se para. ¿Verdad que sí? Una de las cualidades es que reconoce la autoridad superior. La reconoce. Entonces, pero ¿qué va a enseñar el sargento? Pues va a tener que exhortar. Por eso que cuando vemos Pablo, y yo digo esto porque cuando está hablando Pablo, está hablando, he peleado la batalla, como que estuviera en la guerra. He terminado la carrera. Por lo demás, ya tengo mi premio. Está mi corona. Pero le está hablando a un muchacho joven como Timoteo. Y le está diciendo que comience a usar en práctica lo que ha recibido. En una ocasión le dice, porque
Todo el que es soldado pasó por experiencia de alguien. Lo está subiendo de rango, ya no es soldado. Timoteo ya no es un soldado. Lo está encargando a llevar una iglesia. Lo está encargando a llevar gente. Pero él tuvo que pasar por una milicia. Y no fue primero Pablo el que le enseñó. Porque dice la escritura en el mismo libro de los Efesios que él vino de la misma fe que tenía su madre Eloísa y hasta de su abuela. Desde ahí comenzó la milicia. Desde su casa. No comenzó con Pablo. Y le dijo de esa fe no fingida. Pablo reconocía que antes de estar en la tutela de Pablo, era una persona que reconocía autoridad, que era disciplinada, que esa fe que le habían injertado la estaba viviendo. ¿Tú ves? Por eso que a veces vemos que hay un refrán que dice que aleluya, que la forma de uno se ve primero desde su casa. ¿Quién se acuerda de ese refrán? Ya se me olvidó. Que comienza desde su casa. Amén. En su casa se manifiesta quién es usted. Sus hijos se manifiestan quién son y son el ejemplo de cómo serán en el mañana. Si sus hijos son rebeldes en su casa, amén, van a ser rebeldes en su vida. No van a respetar autoridad. No están injertando, aleluya, no están aprendiendo. No quieren aprender. Pero si usted, mire lo que dice Pablo, esa fe no fingida como la de tu madre y de tu abuela. Él está diciendo, antes que vengas conmigo ya tú tenías fe. Antes de que cuando llegaras a mí ya tú reconocías autoridad. Antes que llegaras a mí ya conozco que tú estabas capacitándote y Dios te estaba capacitando desde antes que llegaras conmigo. Porque mire hermano, Dios nos capacita antes de nosotros llegar a la iglesia. Desde antes en ocasión. Hay gente hermano que Dios usa los caracteres. Aleluya. Hay gente que ha sido en el mundo de carácter fuerte, que se fajaba con todo el mundo. Amén. Que apenas nomás lo miraban mal a lanzar golpes. Aleluya. Que todo respondía, como decía nuestro hermano Jorge, dice que antes cuando él estaba en su tiempo, cuando algo no le gustaba, puñete, que significa pelea en Ecuador. ¿Verdad que sí? Hermana Jenny sabe, ¿verdad que sí? En los otros países también usted sabe lo que era en su país. Él sabe lo que era en el mundo. Sabe cómo era su carácter. Amén. Pero ahora llegó en Cristo Jesús. Y Dios a veces va a usar ese temperamento, para no decir carácter. Porque el carácter lo tuvo. El carácter se obtiene de acuerdo al círculo que usted vive. ¿Por qué mi hermano era así, de ese carácter? Porque vivía en un barrio donde tenía que ser el más fuerte, donde tenía que manifestar braveza, donde no podía dejarse. Se formó un carácter, gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque él tenía un temperamento así. Y ese temperamento, amén, colérico. Ese es el temperamento. El más colérico, hermana Stephanie. Tu papá es colérico. Entonces, ese temperamento colérico, Dios va a usarlo para moldearlo en el carácter de Cristo. Si no le tuvo miedo a alguien que era mayor y lo que quería siempre pelear, aunque se ponga el diablo, va a usar ese temperamento, pero en el carácter de Cristo. Creo que me hice comprender, ¿verdad? No vayan a mirar a mi hermano Jorge como un peleón, sino que es que verdaderamente, Dios desde antes de que nosotros conozcamos a Cristo, ya Dios está formando, venimos con un temperamento. ¿Cómo era Pablo? Pablo era un temperamento que todo el mundo le tenía miedo. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo era alguien, amén, que él mismo se llamaba fariseo de fariseos. Amén. Enseñado de la escuela de Gamaliel. Tenía un temperamento que buscaba aquello que estaba mal, supuestamente en su idea de mal, de contra de las cosas de Dios. Lo mataba, lo metía preso. ¿Y qué dijo Jesús? Búsquemelo, que instrumento escogido me es este. Aleluya. Búsquemelo, que este instrumento escogido. O sea, Dios quiere usar tu temperamento, pero en el carácter de Cristo. Entonces Pablo estaba preparando a Timoteo. Y Pablo lo exhortaba a Timoteo.
Y le dice en lo que yo leí, aleluya, que prediques la palabra, que inte a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, que reprendas, exhortes. Reprender no es fácil, hermano. ¿Quién acepta una reprensión? ¿Ah? Que la reprensión a nadie no le gusta. Alguien me dice, no, a mí me gusta que me reprenden. No, la carne está aquí. Lo que pasa es que el espíritu te hace, pero al principio no te gusta. Al principio no te gusta que alguien te llame la atención. Más cuando ya estamos canosos y calvos como yo, ¿verdad? Más cuando tenemos más años. Yo diría, ¿acaso yo soy niño chiquito para que me corrijan? Pero a veces sí necesitamos ser corregidos. ¿Por qué? Porque en eso manda Pablo. Y mire que Pablo es un muchacho joven, por eso dice que nadie tenga todo en poco tu juventud, sino que más bien el Espíritu de Dios. Ahora, reprende, porque a veces hay cosas que reprender, hermano. Pero a veces tenemos miedo. ¿A cuánto le da miedo corregir a alguien que verdaderamente está haciendo lo malo? A veces no reprendemos por conveniencia. A veces no reprendemos porque se va a enojar. Aleluya. A veces no reprendemos porque por muchos motivos. No reprendemos. Y Dios nos manda. Nosotros especialmente que conocemos la palabra de Dios. Pero dice, pastor, pero es que miren lo que dice abajo después de eso. Con mucha paciencia y doctrina. Porque la reprensión, claro, aunque la palabra de Dios en ocasiones, amén, dice que hay que reprender con fuerza. Con fuerza. Mire, en Juan 17:3 dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndelo. ¿Verdad? Si tu hermano pecare contra ti, repréndelo. Así lo dice. Otro dice, no, pues si me ofende, voy yo, le pido perdón. Espérate, pero si tú estás bien. Ahora, ahí hay una palabra que ahorita yo lo dije en la mañana. Si tu hermano te ofende, ve tú y pídele perdón. ¿Verdad? Entonces tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo de Dios en cómo actuar en ciertas circunstancias. En esta semana estamos hablando de los dones espirituales. En esta semana estamos enseñando porque el Señor ha puesto en nuestro corazón doctrinar al pueblo, enseñarles la palabra. Las campañas son buenas, los brincos son buenos, que levanten un paralítico mejor, que levanten a un muerto sobrenatural. Pero no podemos solamente estar viviendo de los milagros. Amén. Porque hay algo que dice la Biblia, que lo que aumenta nuestra fe es la palabra de Dios. Entonces estamos enseñando lo que son los dones espirituales, que son necesarios que nosotros anhelemos. ¿Y qué vas a anhelar? Las cosas que tú no conoces. ¿Y cómo vas a anhelar algo si ni siquiera estás lleno del Espíritu de Dios? Ni siquiera anhelas el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Ni siquiera, amén, buscas, amén, que el Señor tenga un encuentro contigo. Pero es necesario que la iglesia pida los dones. Y en esos dones estamos hablando, gloria al nombre del Señor, los dones de lo que significan los dones de discernimiento, los dones de sabiduría. De cómo nosotros podemos interpretar la palabra, cómo nosotros podemos tener la ciencia de conocer la palabra. Y en eso también están los dones de discernimiento de espíritu. Amén. Cuando nosotros podemos tener en presencia de nosotros a alguien que aunque parezca y brille como un ángel, saber que es el mismo diablo, que el Señor lo reprenda. ¿Cómo determinar si esto es de Dios o no es de Dios? No podemos tenerlo si no es bajo el conocimiento y la revelación del Espíritu Santo de Dios. Por esa razón, hay momentos que sí, hay que, amén, ser un poco menguado, un poco sabio. Especialmente con los débiles espirituales. Porque entonces jugaríamos a Cristo cuando Cristo los reprendió con fuerza a los fariseos. ¿Cómo les decía? Hipócritas, hijos del diablo, les decían. Ay, esas reprensiones eran demasiado fuertes. Entonces hay que entender cómo reprender. Hay que tener sabiduría, ciencia, discernimiento espiritual para saber cómo reprender. Y hay ocasiones, hermano, es un poquito, amén, fuerte a veces. Cuando a veces Dios manda. Oiga lo que dice en 1 Timoteo 5:20. A los que persistes en pecar, repréndelo delante de todos
para que los demás teman. Ahí es como que, pastor, y delante de todo tiene que ser. Porque no en la oficinita nomás. Oye, porque dice la Biblia que persiste. Que ya, es decir, que ya fue llamado a oficina antes y persiste. Y miren lo que dice, cualquiera dice, que lo ponga en medio de todo y lo reprenda. Eso se ve como medio escalofriante. Amén. Cualquiera que le hacen eso en estos tiempos, ¿qué hace? Hasta el mundo se va. Y no es porque fue por la reprensión, fue que ya tenía el mundo en el corazón, porque no hay que poner excusa. Porque el que lo reprenden y se va al mundo, no, pues ya el mundo hace rato que lo estaba llamando. Y estaba buscando una excusa. Ay, Dios mío, digo esto. Hay gente que dice, nomás espero que el pastor me llame la atención. Una más y me voy. Ustedes me dijeron que lo diga. Nomás espero que una sola vez que la pastora me llame. Una sola vez, mire. No me miren así. Fue que vino eso aquí arriba. Y ustedes dijeron, dígalo. Amén. Pero es necesario. Y no es para que, miren, hermano, a veces en la palabra del Señor vemos que la gente, cuando ve una manifestación de ciencia, ¿ve? O cuando ve una manifestación de ese don de discernimiento espiritual, amén, la gente teme. Wow, verdaderamente es Dios. A veces teme. Y no es necesario. Bienaventurado aquel que cree sin ver. Bienaventurado. Pero es necesario, amén, que el que ya tenga un rango superior, amén, reprenda. Es necesario. Ahora hay momentos que es como una exhortación. Y la exhortación, mire, para definir las dos diferencias entre reprensión y exhortación, oiga la definición. Porque a veces confundimos a dos, pero son dos palabras muy diferentes. Mire lo que significa reprensión. Expresión de autoridad y severa de desaprobación que se hace a una persona o causa de su actuación o comportamiento. Repito, expresión de autoridad y severa. ¿Se ve? Eso significa reprender. Pero ahora, exhortación es incitar a una persona con autoridad o derecho a otra a hacer una cosa o actuar de cierta forma mediante razón o ruego. ¿Se ve? Se ve diferente. En la reprensión, que es fuerte, dice que tiene que ser con autoridad. Entonces no todo el mundo puede reprender porque hay gente que debemos entender que lo único que pone para la reprensión, diferencia en la reprensión que define aquí en el diccionario español, la única diferencia hay que cuando hablamos de militares con autoridad y con severidad, pero cuando habla con hijos de Dios nos pone ahí que sea con paciencia y doctrina. Tú no puedes enseñarle o tú no puedes reprender algo que tú no sabes. Tú no puedes reprender algo que no te hayan enseñado. Tú no puedes reprender algo en la cual tú no hayas aprendido también. Imagínense usted reprendiendo algo que usted mismo lo practica. Entonces, si lo practica es porque no lo ha comprendido. Por eso dice aquí, ok, hay una diferencia entre los que reprenden con autoridad militar o con los que reprenden con autoridad aquí en la ciencia humana. Amén. A los que reprenden con verdaderamente el Espíritu de Dios, que es con paciencia, pero con doctrina. Es decir, que una reprensión viene siempre respaldado por un conocimiento, revelación de la palabra de Dios. No puede reprender a lo loco. De reprender así por reprender. No. Y no todo el mundo tiene capacidad para reprender. Porque hay gente que puede reprender y lo que puede hacer es que daña. Por eso Dios dice, con paciencia, pero con doctrina. Amén. ¿Y por qué con paciencia y con doctrina? Mire, en la bolsa del pastor, en la bolsa pastoral, siempre el pastor cargaba ¿qué? Un aceite y un ungüento. Amén. Porque el pastor, cuando ve una oveja que anda media
que se quieren transformar de oveja a chivo, de eso estaban hablando en la escuela dominical, se transforman de oveja a chivo, entonces quieren irse a la cara, el pastor con la vara, ¿qué hace? Le dan las patitas para que enderezca el paso, para que vuelva a meterse en el redil. Amén. Pero aunque la corrige de esa forma, a veces, amén, la ovejita se hiere. Entonces el pastor no quiere que la ovejita se hiere, por eso carga siempre ahí el aceite, carga el bálsamo, que después que le dio pau la ovejita, amén, aunque le dolió, viene el pastor y saca entonces el aceite y se lo frota y siente alivio. Y no es mertiolé, eso pica, sino aceite, bálsamo, hay ungüento. Entonces la vida se siente reconfortada y se acuerda de que por ese camino no puede ir porque por ahí le dio el pastor. Amén. Entonces el que no sabe reprender, reprende sin aceite y sin ungüento y deja heridas. Aleluya. Marca. Y es peligroso. No todo el mundo. Mire, yo he visto predicadores que predican con una autoridad. Mire que yo hasta me asusto. Y hablan con una fuerza, hermano, y oyen todos sus miembros. Entonces, pero esa autoridad se la dio Dios. No todos los pastores son iguales. Yo no decir, pues yo voy a ser igual que ese pastor. Y comienza, si usted no tiene esa autoridad, no lo haga. Ni yo lo voy a hacer si yo no tengo esa autoridad. Yo no puedo estar mirando la autoridad. Puede ser que sea un sargento mayor que mí. Amén. Puede ser un super mayor o el mismo ministro de Estado. Pero yo no. Pero hay gente que siempre quiere imitar. No, porque este habló así en la iglesia. Mire, esto, hijo del diablo. No, espérate. Si Dios le dio la autoridad, sé que se la deja. A mí no me la ha dado. ¿Y cuántos oren que no me la dé así? Porque si me la da, no me queda de otra. Amén. Sí, todos tienen una autoridad diferente. Todos tienen un temple diferente. Aleluya. Todos tienen una formación diferente. Alabado sea el nombre del Señor. Usted no ve, por eso le dije a la pastora, o la puse a la pastora, ¿verdad? Ella es la que ha impulsado esta obra. El carácter es del Espíritu de Dios sobre ella para hacerlo. Amén. Todo el mundo tiene que tener un rango diferente. Amén. Pero lo importante es que en el rango que esté, haga lo que Dios te manda. Hagas lo que Dios te pide. Aleluya. Y tienes la autoridad de Dios. Y tienes la credencial del Espíritu Santo de Dios. Para que cuando lo hagas, todos los que te oigan vean. Como decían con Jesús. ¿Quién es este que tiene autoridad para hablar? ¿Quién es este que tiene esa boca para abrirla? Y habla como que si tuviera autoridad. Entonces, pero eso no es solamente para nosotros. Dios anda buscando que usted salga de cabo a sargento. De sargento a teniente, lo que sea. Dios lo está buscando. Pero a veces, usted se da cuenta que a veces cuando usted ve lo malo, se le hace difícil reprenderlo. Qué silencio. Se apagó. Eso es Santo Domingo, aquí no hay inversor. Es verdad, vemos lo malo y nos da temor reprender. Y no necesitas que seas violento. No necesitas que seas con una vara y que tú no tienes ni el bálsamo ni el aceite, no necesitas. Pero tienes el otro, que es el de exhortar. Yo no puedo reprender, pero puedes exhortar. Amén. La Biblia dice en el libro de los Efesios, amén, que no podemos participar de toda obra infructuosa. Lo dice, ¿verdad? ¿Cuántos saben eso? Eso más lo mencionan en Halloween. Ese versículo. No podemos ser partícipes de toda obra infructuosa. Pero ¿qué nos dice el Señor? Además de eso, sino más bien repréndelas. Ahí habla que tengas autoridad para hacerlo. Amén. Ahí no dice exhórtalos. Ahí dice repréndelas. ¿Se ve eso? Entonces, nosotros que tenemos el conocimiento de lo bueno y lo malo, nosotros, Dios no va a dar cuenta. No podemos ser partícipes tampoco. ¿Y qué es ser partícipe? Amén. Que también esté mezclado. Nosotros estamos en el mundo, pero dice la Biblia que no pertenecemos a este mundo. Pero entonces nosotros tenemos que, ahora, cada uno, yo no me puedo a estar corrigiendo a mi vecino de abajo. Esa es su vida.
mientras no, amén, sea un escándalo, no sea algo que alborote el ambiente de mi casa, yo no le puedo decir nada de su casa. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero hay ocasiones que tenemos circunstancias en nuestra casa que tenemos que reprenderlas. Amén. Tenemos que reprenderlas. Tenemos que tener la autoridad de Cristo para hacerlo. Para que cuando tengamos la autoridad de Cristo y la reprendemos, tengamos el aceite. Y tengamos, como dice aquí, la paciencia y la enseñanza con el cual tú quieres basar esa reprensión. Si no tienes la enseñanza, ¿cómo tú vas a reprender algo? Si no tienes la doctrina, ¿cómo tú vas a aprender algo? Por eso es esencial el conocimiento de la palabra de Dios. En la exhortación es algo que lo hacemos con mayor suavidad, pero lo hacemos, alabado sea el nombre del Señor, con mucho razonamiento. Para que razonen, para que cuando usted abra su boca, amén, aunque no está reprendiendo, por lo menos está exhortando. Y si está exhortando, lo va a hacer con un sentido de razonamiento, que tenga razón. Oiga eso, que tenga una lógica. ¿Y quién te va a obedecer una exhortación cuando no tiene ni sentido lo que estás hablando? Amén. Pero tiene que tener una razón, un motivo. Miren lo que dice 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, número 1. La exhortación, número 2, y la enseñanza. Está hablando que vaya llevando a la iglesia de esa manera. Pero dice el 14, no descuides el don que hay en ti. Para que usted vea que es necesario los dones. Miren, hermano, la próxima semana vamos a hablar del don, los dones de poder. Ya hablamos, si se perdió los dones de discernimiento y de sabiduría, no desaproveche. Amén. Aquí hay libertad para hablar. Usted no entiende, levante su mano. Usted quiere preguntar algo, yo creo esto, dígalo. Aquí hay libertad para hablar. Aleluya. Y cuando usted aprende eso, entonces usted no descuide ese don. Porque vea que el don se descuida. Y el que lo tiene, no lo descuide. Porque ya Dios se lo dio, pero lo puede descuidar, lo puede perder, lo puede extraviar. Hay gente que tiene dones y los ha extraviado. Amén. Y no andan como la mujer que se le cayó una dracma y andaba desesperado buscándolo. No, se le perdió y dice, por ahí yo no sé dónde lo tengo. O sea, a veces, hermano, hay regalos de Navidad que se lo dieron. Y después, al otro año, dice, ¿y dónde está lo que te regalé? Yo creo que anda por el closet, por ahí. ¿Sí? No le importó el regalo. ¿Verdad? Yo creo que lo metí por ahí. Déjame ver si lo encuentro. En todo un año. A ver si lo encuentra. Eso es triste. Más si Dios se lo dio. ¿Cómo se siente Dios? Pero no. Es más triste cuando Dios nos pida la cuenta del don que nos dio. Eso es más triste. Y dice, ¿qué hiciste tú con lo que yo te di? Bueno, es que tuve miedo que se dañara, que se gastara, que me lo robaran y lo guardé. Amén. No. Por eso le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, porque Dios le había dado don. Incluso le habla de la autoridad que había sido impuesta por posición de manos en el presbiterio de la iglesia. A la iglesia misma había confirmado la autoridad que tenía. Porque mira, una cosa es que Dios te da autoridad. Y la autoridad a veces el hombre no te la reconoce. Pero cuando es de Dios, no te preocupes, que en el tiempo de Dios, las autoridades humanas van a reconocer tu autoridad. David fue rey, lo ungieron como rey, pero estaba como rey. No, lo ungieron nomás. Dios le había dado la autoridad y andaba con esa autoridad en el reino espiritual, pero no fue reconocido hasta después de 7 años que lo ungieron como rey de Israel. ¿Se ve eso? Entonces, nosotros tenemos esa autoridad, no lo descuidemos. Y dice después el versículo 15, ocúpate en esas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto en todo. Es visible, todo lo que, mira, la autoridad de un hombre y de una mujer es visible. Cuando hablamos de cosas espirituales, es visible. Y está en el aprovechamiento, o sea, en nuestra conducta, en cómo nos conducimos. A mí no me sorprenden las lenguas ni el griterío. A mí me sorprende la conducta espiritual que tiene una persona. Sí, porque todo el mundo grita en el micrófono.
Todo el mundo puede hablar en lengua si quiere hablar en lengua. Si es el espíritu, si es aprendiendo, no sé. Pero para eso está el discernimiento espiritual. Usted puede brincar, saltar. Usted puede provocar que todo el mundo grite y salte. ¿Ah? Pero eso no es todo. A mí me gusta eso, porque yo soy pentecostal. Amén. Crecido en iglesia pentecostal puertorriqueña todavía. Amén. Sabía el corito, en el año 16 llegaron los pentecostales, anda arriba y anda abajo, predicando la palabra. No tenían muchos libros, pero tenían ¿qué? Poder de Dios. Y ese tiempo me gusta. No es que no, amén, me gusta, pero no es todo. Aquí tiene que, dice Pablo, que sea manifiesta a todos tu aprovechamiento, tu conducta, cómo tú caminas espiritualmente. Aleluya. Eso sí lo mira el Señor. Y dice el 16, para que no nos sorprendamos, lo que le dice el versículo 16 después a Timoteo, dándole buenos consejos. Cuídate de ti mismo. ¿Y de qué más? Y de la doctrina y de la enseñanza. Entonces hay un momento que esa autoridad Dios la va a poner en usted, porque es necesario. Hay que predicar el evangelio, hay que instar, hay que reprender, hay que exhortar con paciencia y con doctrina, con enseñanza bíblica, con revelación espiritual de la palabra. Aún, hermano, hasta para reprender a sus hijos. Usted puede reprender a sus hijos. ¿Cuántos reprenden a sus hijos y a veces le citan una palabra? La Biblia dice, ¿verdad que sí? Sí, porque va a decir, pues, ¿quién te enseñó eso? Bueno, hay algunos que nosotros mismos vivimos nuestra juventud y no conocíamos de Dios. Amén. Y entonces cuando vemos a nuestros hijos crecer, reconocemos que nosotros fuimos así. Pero ahora tenemos el conocimiento de la palabra, porque antes no nos enseñaron en la palabra. Antes no la enseñaron. ¿Cuántos han crecido, cuántos han nacido dentro del evangelio? ¿Cómo le corregía a su papá y su mamá? ¿Qué decía? La Biblia dice. La Biblia dice. No dicen, mi abuela me dijo. No decían, es que el que no tiene palabras, ¿qué dice? Mi mamá me enseñó, mi papá me enseñó. Pero es de la común costumbre cultural de cada familia, ¿verdad? Pero cuando se tiene la palabra que está ahí, entonces enseñan con doctrina, con palabra de Dios. Y eso es fuerte, porque ahí no le puedo decir, bueno, mi abuela se equivocó o mi abuelo se equivocó. Tú no puedes decir que la palabra es equivocada. Ahí no, ahí te vas a confrontar. Y si no te quieren creer, pero como quieras, escucharon la exhortación, escucharon la reprensión. Que después que sean viejos, como dice la palabra, instruya al niño en su camino. Y cuando sea viejo, se va a acordar. ¿Cuántos no hemos regresado? ¿Cuántos no han regresado después que desobedecieron? Y la misma palabra que fue aprendida de niño los hizo volver al entendimiento. ¿Cuántos han pasado por eso? O sea, no es que se pierde el tiempo. Tiene una función. Aleluya. Por esa razón, cuando dice, ten cuidado hasta de ti mismo y de la doctrina. Porque verdaderamente cuando le habla a Tito, mira, a mí me sorprende cómo le habla, cuando le habla a Tito. O sea, Timoteo le pide todas cosas que parecen fuertes. Tito es más duro todavía. Si usted lee el libro de Tito, es tremendo. Y habla que verdaderamente hay gente, amén, que le va a torcer la enseñanza, que le va a cambiar la enseñanza. Pero que son gente que, amén, porque anda gente queriendo tener comezón de oír, amén. Y pues claro, vendrán falsos maestros que los van a enseñar de acuerdo a su vanidad y a sus concupiscencias. Si usted lee de Tito, es increíble cómo Pablo le habla a estos jóvenes para que sean fuertes. ¿Con qué fuerza? Amén. Pero siempre con paciencia. La paciencia solamente la da el Señor. Aleluya. La paciencia solamente la pone Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Pero tenemos que escoger si hacer la función que Dios nos manda. Tenemos que escoger. Mi hermano, esta palabra me la dio Dios. Y fue increíble cómo me la dio. No sé para la iglesia. Porque nosotros queremos predicar en otros países.
Pero tenemos que tener la autoridad. Si aquí no hay un principado en Yonker, imagínese a los principados que vamos de otras naciones. Imagínese usted. Bien, yo vine por la mañana aquí, yo casi no digo cómo es que consigo la palabra, pero yo vine algo sorprendente. Yo puse mi Biblia ahí. Mire, hermano, estoy delante de la presencia del Señor. Nomás abrí esa página. Y sin así. Y la Biblia, oiga, se me abrió así. Yo no me oí sonar así. Increíble. Y cuando puse mi mirada, es lo que yo leí ahora. Señor, ¿tú quieres que hable de eso? Sí, vamos. Increíble. Estoy delante de la presencia del Señor. Se abrió de una manera que yo nunca había visto. Solo. ¡Pum! Yo no me oí el golpe de la Biblia. ¡Pum! Yo dije, Dios mío. Y leí eso y digo, bueno, por aquí vamos entonces. ¿Por qué? Porque, hermano, ¿para qué Dios quiere reprender? ¿Para qué Dios quiere que usted exhorte y reprenda? ¿Y por qué también tenemos que oír la reprensión y también escuchar la exhortación? Porque es necesario que usted escoja. Empezó el 2020. Ayer le dijo la pastora, el año pasado vimos el tema multiplicación. En este año tenemos compromiso. Usted escoge si quiere o no quiere. Pero no va a dejar de escuchar la exhortación. No va a dejar de enseñarse la palabra. No va a dejarse, pero ¿quién toma la decisión? ¿Es usted? Es usted que toma la decisión. Y no es que siempre Dios lo ha hecho. Desde el inicio de la Biblia, desde el comienzo de la Escritura, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, Dios siempre espera y no va a tener, amén, una acusación si no tiene testigos. Hablamos en la escuela dominical que cuando Dios, amén, llega el tiempo del juicio, que todo, usted no es perecedero. Si Cristo no ha venido antes, usted se tiene que ir de aquí. Los más robustos, dice la Biblia, que llegarán a los 80. Y ahora con esto de cáncer y tantos problemas de salud que hay ahora, se están yendo más rápido. Amén. Pero dice la Biblia que cuando estemos delante de Dios, porque grandes y pequeños, todos vamos a estar. El Señor, al ir a los de su derecha, ¿qué le dirá? Entrad conmigo al reino de los cielos. A los de la izquierda, le dirá, apartaos de mí. Eso es bíblico. Todo el mundo sabe lo que no podemos entender en nuestro intelecto. ¿Qué vida tendremos después de la muerte? Todos van a vivir eternamente. Todos. Lo dice la Biblia. Unos vivirán eternamente con Dios en lo que Jesucristo fue a preparar, y otros vivirán eternamente en el lago de fuego y azufre, en la tortura. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Tarde o temprano. Y a veces cuando me he encontrado con personas que cuando les he predicado, les he exhortado, me dicen que no creen eso. Yo digo, no se preocupe, que mañana o tarde o temprano vamos a saber si es verdad o simplemente si fue fábula. Pero no se preocupe. La única diferencia es que será, como dicen en inglés, tu ley, y se escribe tu lato. Será tu ley. No, es verdad. No. Ahora, a gente, yo lo he visto, le ha revelado Dios esta palabra. Y creen que sí hay vida eterna. Aleluya. Y si no hay vida eterna, no se preocupe, usted no pierde nada. Pero sí va a ganar mucho. Amén. Pero si usted dice, no existe nada, no se preocupe tampoco, porque tampoco va a perder nada, porque no hay nada. Amén. Pero sí debemos acordarnos que si sí lo hay, si es verdad lo que se ha predicado, usted sí va a perder mucho. Perderá el reino de los cielos. Por eso que Dios nos pone. Cuando venga ese tiempo, no le va a decir, tú te vas al cielo, tú te vas al infierno. ¿Y por qué? Dios dice, comenzará a abrir un libro y dice, por estas razones. Dios es justo. Decía en la escuela dominical que nadie puede acusar a nadie si no tiene, ¿qué? Pruebas. Y no se le puede llamar ladrón a ladrón si no tiene pruebas. Nadie puede acusar a nadie sin pruebas. Si usted, siendo humano, considera justo
que se le debe presentar pruebas para acusar a alguien. Dios, en su infinita misericordia, en su reino celestial, también tiene pruebas. Porque en la Biblia dice que todo lo que usted hace aquí en la tierra está escrito. Y cuando vayamos a la presencia, dice que iremos, dice que dio esa revelación Juan, dice, se abrieron unos libros. Y los que estaban en esa lista, ¿cómo tú te llamas? Cualquier nombre. Juan Piguavi, que siempre lo pongo. No estás aquí. ¿Cómo, Señor? Si yo iba a la iglesia. Mire, la tarjeta me la traje. Miembro del movimiento pentecostal misionero El Arca. Mi pastor, hermano Franklin, tu siervo. ¿Qué crees que le va a decir? Déjame comprobar si es verdad. No, tú no estás aquí. Es triste eso, hermano. Eso es triste. Pero eso dice que va a pasar. Ok. Pero Señor, ¿y por qué no estoy en la lista? Déjame buscar el otro libro. El libro de todo lo que has hecho. No voy a decir lo que ha hecho porque después digo algo que de pronto lo asuste. No lo voy a decir, pero hay todo lo que estamos aquí, tenemos en escritura. Y Dios es justo, tendrá pruebas. Pero mire lo que dice en Deuteronomio. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoged pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Sabes? Desde ahí está hablando ya. Él nos pone. Tú escoges. Amén. Dale la mano a tu hermano y dile, tú vas a escoger. Dásela. Tú escoges. Nadie es obligado. Nadie es obligado, hermano. Amén. Los jóvenes dicen, bueno, es que a mí me obligan porque es menor de edad. En los dominicanos tienen una palabra que yo aprendí, que me gusta, y que le dicen a veces a la gente, tú no te gobiernas. Así dicen, ¿verdad? Así dicen. Tú no te gobiernas. Porque los que son menores de edad, de acuerdo a la ley, se tienen que sujetar a sus padres, ¿sí o no? Tienen que sujetarse a sus padres. No pueden hacer lo que quieran. Pero ya después de los 18, creo que los 18, hermana. Ya los 18 o 21. Ya los 18 ya. Ya los 18, ¿qué le decimos? Tú escoges. Tú escoges. Y así mismo es Dios. Si la ley es justa para nosotros, imagínese el creador de los cielos y la tierra. Tú escoges. Pero eso pasa. Pero hay momentos en que Dios, dentro de lo que escogemos, ¿ve? Dios tiene su testigo y va a llamar, dice, al cielo y la tierra de testigos. Amén. No es como Donald Trump que no quiere testigos en su acusación. Dios va a llamar al cielo y la tierra como testigos. Eso es tremendo. O sea, parece imaginario, parece como Star Wars. Cosas que nunca hemos visto. Parece como ciencia ficción. ¿Verdad? Amén. Creemos en Star Wars y no creemos en lo que dice la palabra. Creemos que hay extraterrestres y no creemos lo que dice la palabra. Aleluya. Entonces, en una ocasión, en Primera de Reyes, hermano, porque Dios a veces provoca que nos ayude a escoger. No siempre va a ser así, pero Dios a veces ha manifestado su poder para que creamos. Por misericordia. ¿A cuánto Dios no lo ha librado de la muerte? Y han visto la gloria de Dios. Cuando yo abrí la iglesia, eran las 9:30 de la mañana, estaba nuestra hermanita Josefa, una ancianita que se sienta al último, que como su iglesia está tarde, y a mí es lejos en Manhattan, ella dice, mira lo que me dice a mí siempre, y eso es increíble. Dice, yo vengo aquí, pero yo tengo mi iglesia. Perfecto, hermana, esta es casa de Dios, usted puede entrar cuando usted quiera. Y llegó a las 9 de la mañana, hermano. Cuando yo abrí, apareció ella. Venga, hermana, métase ahora. Es a las 10:30, no importa. Se metió ahí y escuchó la escuela dominical. No está con nosotros, porque estuvo desde las 9:30 de la mañana, hermano. Amén, tempranito. Y ella me dice, yo he visto la gloria de Dios. Le digo, ¿qué pasó? Me dice ella,
Cuando una vez estaba en Puerto Plata, en un culto en la calle, yo tenía un dolor de espalda en la columna, en la cadera, que no la aguantaba. Y vino un predicador, aleluya, y me tocó. Y cuando me tocó, hermano, el dolor se fue. Hasta ahora, él tiene 86 años, dice, hasta ahora no lo siento. Dice, yo creo en el poder de Dios. Se manifestó la gloria de Dios. ¿Y a cuántos Dios no le ha hecho cosas semejantes? ¿A cuántos Dios no le ha quitado la droga de repente? ¿A cuántos no le quitó el alcohol de repente? Y ha visto que no sea de nada de eso, porque usted ha visto el poder de Dios. Ha manifestado el poder de Dios para que crea que Dios es real y verdadero. Es un poder. ¿A cuántos Dios he visto aquí? Aquí gente que Dios ha sanado de cáncer, que son libres, free cancer. ¿Han visto? Cancer free. Yo soy hispano. No tiene cáncer. La mano de Dios, la gloria de Dios. ¿A cuántos no le ha librado un problema? Que cuando usted ve que está el problema, aleluya, usted dice, entonces se va a perder, se va a caer, y viene la mano de Dios y lo saca de ese hoyo, y ha visto la gloria de Dios, y usted dice, Dios es real, solo Dios lo pudo hacer. El que nunca le ha pasado eso, anhela esa experiencia. Cante la canción que sea, anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Anhélelo. Dios va a manifestar su gloria. No siempre lo va a hacer, porque tampoco los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Pero anhélelo de corazón. Porque en la ocasión cuando tuvo Elías, amén, cuando el pueblo estaba desalborotado, cuando el pueblo estaba adorando otros dioses, dioses de Baal, dioses de Acera, aleluya. Y acá que estaba como rey malo, invocando a todo el mundo a que salga de la presencia de Dios. Apareció Elías y le dijo, no va a haber lluvia hasta que yo hable por mi palabra. Y se cerraron las fuentes del agua. Hubo una sequía terrible, hermano. Tuvo que pasar Israel un proceso de sequedad. Aleluya, algo tremendo, algo horrible, que hasta se comían los unos a los otros. Aleluya, hermano, está terrible lo que está pasando en la tierra. Yo me asusté, hermano, cuando lo que está pasando en Australia. Pusieron una imagen en la cual identifican, oiga, hermano, la cantidad de terreno que se ha quemado. Es casi la mitad de mi país. Si es la mitad de mi país, me dice, es la isla entera de Santo Domingo que se queme. Eso es terrible, eso es horrendo. Y en este 2020, donde hay tanta ciencia y nadie puede detener ese fuego. Eso es escalofriante. Los puertorriqueños están asustados. No saben si viene un tsunami, no sé si viene otro terremoto. Todo el mundo está en expectativa. En Ecuador ya pasamos por eso. Hay gente que no ha pasado por eso. Levante la mano los que han sentido un temblor fuerte. No han pasado. No saben qué hacer, nunca lo ha vivido. Así mismo está pasando. Ellos nunca lo han vivido, no es común. No es común. En Guayaquil tiembla cada rato. Somos centro epicéntrico como Chile. Amén. Pero se asustan y están clamando a Dios por misericordia. Dios se manifiesta a veces en ciertas circunstancias para que usted escoja o cambia su vida o busca la presencia de Dios. Y Dios está manifestando los rumores de guerra. Tremendo. Pero Dios es Dios. Dios tiene control de cada una de las cosas. Pero no se quiere decir que cosas que están pasando no han sido anunciadas. Ya la Biblia lo ha anunciado. La dice, la tierra gime con dolor ingemido. El pecado del hombre está acabando con la tierra. Usted no va mismo ahora la temperatura. Ha roto récords. Está desordenada la tierra. En otro lado inundaciones que usted no tiene idea. En otro lado hay sequedad que usted no tiene idea. Y nosotros estamos pendientes y oyendo, teniendo los medios de comunicación, que donde pasa algo lo sabemos ahora, para que entendamos que Dios quiere que sepa que el tiempo de Cristo se acerca, que es verdad que la tierra va a sufrir, que es verdad que esto va a pasar, que va a acontecer, pero que la iglesia tiene que estar preparada. Tienen que prepararse soldados, sargentos, tenientes, exhortar a tiempo y fuera de tiempo. Cristo está de pronto a venir. Aunque le digan que está loco, eso es mentira. Usted, mire, Pablo le dijo, para el mundo esto es locura, pero para nosotros es poder y vida eterna.
Ya no, si a Pablo decían loco en aquel tiempo, más a nosotros con tanta tecnología ahora. Aleluya. Ya hasta descubrieron el libro de Da Vinci y dicen que los extraterrestres nos van a salvar. Ese es el libro, ¿verdad? El de Da Vinci. El código Da Vinci. Que al final la tierra es salvada por los extraterrestres. Pero Elías en aquel tiempo Dios lo mandó a exhortar al pueblo. Y en el libro de, aleluya, de Primera de Reyes, capítulo 18, oiga, en el versículo 21, alabado sea el Señor, mira lo que le dice, aleluya, amén. Dice, acercándose a Elías, todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra alguna. ¿Por qué? No veían nada. Dice, aquí apareció uno con pieles de animales, ni sé quién es, dice que se llama Elías, y ahora vino a decir, a confrontarnos, a exhortarnos, a reprendernos, que cambiemos de manera de pensar. Así dice. Entonces, él le dijo, bueno, ¿hasta cuándo ustedes están jugando con dos pensamientos? O le sirves a la iglesia o le sirves al mundo. Dice, ¿quién es este que vino aquí? ¿Y qué quiere que hagamos? ¿Hasta cuándo? ¿O le sirves a ellos o no? Y se lo dijeron. Y dice que el que calla, otorga. Se quedaron callados. Nadie dijo, ¿quién eres tú? ¿Por qué vienes a hablarme así? No, nadie respondió. Todo el mundo dice, bueno, ver para creer. Dijo, pues entonces dijo, mira, traigan entonces, vamos a preparar sacrificio. Pongan ahí un animal, preparen sacrificio, pero no le pongan fuego. Y al Dios que ustedes clamen, amén, al Dios que clamen, si ustedes creen en esos dioses, clamen a ellos para que descienda fuego, amén. Y el Dios que responda con fuego, ese es el Dios. Oye, eso es un reto que los que se quedaron callados, me imagino se pusieron, pero que caiga fuego, nunca hemos visto algo así, nunca hemos pensado algo así. Y me imagino los israelitas se pusieron como calladitos. Y digo que van a mostrar que Dios, ¿quién es el Dios? Y yo pensé que era Baal porque creía en Jehová, pero ahora estoy pensando en la de Acera. Amén. Y estoy pensando en la de Baal. Y yo voy a sus congregaciones. Toma decisión ahora. Digo, no, yo no voy a tomar decisión hasta ver. Se hicieron a un lado. Y él que tenía el Espíritu de Dios sabía lo que estaba diciendo. Eso no es común. Eso no lo hace Dios, pero Dios quería manifestar su gloria por misericordia. Y le dicen, ahora ustedes van a escoger. No puedes tener dos pensamientos. O le sirve verdaderamente a Dios o le sirve a esos dioses ajenos. Y le dijeron, pues bueno, tráeme un animal. Lo puso en animal en el Monte Carmelo. Lo pusieron ahí y comenzaron los de Baal. Y comenzaron a gritar y comenzaron a rajarse el pecho. Oye, había un griterío. Elías, por la autoridad que tenía, decía, pero ¿será que su Dios está dormido? Aleluya. ¿Será que de repente está ocupado? Usted no tiene tiempo para atenderte ahora. Aleluya. ¿Será? Oye, le comenzó a decir algunos argumentos humanos. Amén. ¿Por qué no descendía el fuego? Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé, pero aquí vamos a entender que nuestro Dios no está dormido, que nuestro Dios responde, que nuestro Dios está atento, que si Él quiere bajar fuego ahora en el arca de Jehová, lo hace. Y vamos a entender, porque la gente no entiende. ¿Cuánto? Vamos a hacer esta pregunta. Bueno, no sé si la hago, Señor. ¿Cuántos han sentido el fuego del Espíritu Santo? Pero pastor, ¿qué es eso de fuego? ¿Qué es eso? Mire, el fuego, le voy a explicar. Es que siente un calor por dentro. Y mire, el calor no le da calor, sino es un fuego que lo hace temblar, que le estremece los huesos. Le estoy dando experiencia pentecostal, ¿verdad? Usted siente que usted se estremece, como que es una mezcla entre calor y frío, como escalofrío. Ya, le estoy tratando de explicar, como escalofrío. Amén. Que entra desde la cabeza y le va bajando. Aleluya. Amén. Y usted dice, pero ¿y qué es eso? Eso pasó en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés dice que bajó lenguas, amén, como de fuego. Como de fuego, no era fuego, pues se quemaba la cabeza. Como de fuego. Entonces está en el entendimiento del hombre. Entonces, mire, ¿por qué Dios quería aquí mostrar con fuego? Aleluya.
Porque allá no habían cosas más sorprendentes. Hermano, el fuego era algo indispensable, no había electricidad. Allá vivían con velones, ni con velones, eran lámparas de aceite. El fuego era una energía para ellos. Aleluya. Es como que, usted ve como dijeron ahorita la pastora, ve que nosotros conseguimos un inversor porque hay lugares que no hay electricidad. Imagínense allá en Puerto Rico, ¿cuál es el nombre donde está el temblor? En Ponce, pero es la parte con G. Guánica. Allá no hay luz porque se cayeron los postes. Todo en tiniebla. Y si aquí en Nueva York, con que no haya luz, es un desastre terrible. Un desastre horrible cuando no hay aquí. Ahora fíjese, Dios quería manifestar algo que los impactara. Entonces Eliseo le dice, póngame. Y esos comenzaron a gritar y comenzaron, mano. Y pasó el mediodía y no pasaba nada. Y como no pasó nada, me imagino, porque le digo yo siempre, yo me imagino, porque era niño y jugaba antes con piedritas. Yo me imagino que Elías comenzó a ver ya algunos que se cansaban. Algunos diciendo, no está pasando nada. Otros se iban, eran 450 profetas. Y comenzaron a menguar. Elías no se iba a meter hasta que viera que verdaderamente no pasó nada. Y cuando vio que no pasó nada, le dijo, ahora me toca a mí. Le digo, tráigame el cordero. Búsqueme leña, pero antes de que pongan la leña, hágame un hueco ahí. Que entren como dos eras de trigo, o sea, un hueco grande. ¿Sí? Y le digo, tíreme agua dentro de la tierra. Dentro de ese hueco métanme agua. Y le metieron dos cosas grandes. Y le dijo, échale una tercera todavía. Puso la leña. Pero antes de poner todo eso, ¿qué hizo? Arregló el altar de Dios. Estaba arruinado. ¿Cómo nos iba a arruinar adorando a otros dioses? Amén. ¿Qué significa el altar para nosotros? Ahora para nosotros. Vamos a decir, levante la mano, le doy la oportunidad. ¿Qué significa el altar? Ya había por no venir a la escuela dominical. El altar significa la invocación de la presencia de Dios. Eso significa. O sea, hay gente que tiene arruinado el buscar la presencia de Dios. Lo han abandonado. Que tal vez en el principio buscaron, hicieron su altar, lo tenían bonito. Metían su sacrificio, veían el holocausto, la chaquina de Jehová bajaba y veían la gloria de Dios. Pero hay gente que ha soltado el altar. Es más, no es que lo han soltado, lo han arruinado. Entonces Elías, antes de comenzar a manifestar esa gloria de Dios, vamos a arreglar el altar primero. Vamos a acomodar las cosas como son. Y dice que acomodó todo. Amén. Y cuando comienza ahora hablar con Dios, no lo hizo con prepotencia. Miren lo que dice. Amén. Sea yo manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. O sea que no fue idea de él. No fue que él quiso ser súper espiritual delante de todos, sino que Dios le dio la orden de que haga eso tal como estaba haciéndolo. Entonces, cuando Dios manda hacer algo de acuerdo a la orden de Dios, usted va a ver la gloria de Dios, porque Dios no es mentiroso. Amén. No tiene dos pensamientos, que hoy día piensa una cosa y mañana otra. No. A Dios no lo cambia ni el internet ni Google. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y será el de siempre. Por eso que Dios le dice todas las cosas. Y respóndeme, Jehová. Respóndeme para que conozcan que este pueblo, que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Por qué Dios quiso hacer este espectáculo? Porque el anhelo de Dios es que vuelvan su corazón a Él. No lo hizo para manifestar así las cosas por hacerlas. Yo siempre he dicho que cuando Dios manifiesta algo sobrenatural, es llamando tu corazón. Llamando tu corazón a que vuelvas otra vez
a tu altar, a tus sacrificios. Por eso que dile la mano ahora sí, de nuevo, dale la mano, míralo fijo y dile, tú escoges. Tú escoges. Por eso que cuando antes de que pasara esto, le dijo así, aleluya, en el versículo 21, acercaos Elías y a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre estos dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, ir en pos de él. Ahora no te quedes callado. Responde, tú escoges. Tú tienes que escoger. Porque tenemos que analizarnos. Tal vez hemos dicho como Pablo decía en Timoteo, no descuides ese don, no descuides la palabra, no descuides la doctrina, porque es esencial en la vida de un creyente. Es el fundamento de nosotros. Aleluya. Tenemos que seguir, amén, pensando que aunque a veces no vemos la mano de Dios, pero Dios está cercano para extender su mano. Aleluya. Que tenemos que entender que no tenemos que esperar que se manifieste una gloria, porque ya hemos visto la gloria de Dios antes. Pero aquellos que de pronto han claudicado, que de pronto han descuidado la enseñanza, han descuidado la doctrina, han descuidado el llamado, que están acostumbrados a ser soldados y no quieren subir ni a cabo, ni a teniente, ni a sargento. En este día tienes que escoger si le sirves a Dios o le sirves a los otros dioses. Y dice que cuando oró, cuando Elías oró en ese momento, dice que cayó fuego y se quemó la leña, quemó las piedras, que es duro, hermano. Cualquiera que sea duro no aguanta ese fuego de Dios. Quemó la leña, quemó el fuego, quemó el cordero. Y algo que me dice en la Biblia que es increíble, que lamió el agua. Lamió el agua. Cuando vieron todo eso, yo me imagino la cara de los israelitas. Vieron algo sobrenatural. Vieron algo. Yo cuando oí esta palabra decía, wow. Por más que yo grite, yo no puedo hacer volver el corazón de ustedes. Por más que le hable más lengua que los corintios, yo no puedo hacer volver el corazón de ustedes. Pero el Dios que le servimos es real. Y Dios trajo esta palabra para que volvamos nuestro corazón a Dios. Nadie puede comprometerse si no ha tomado su corazón. Entonces yo puse a Jesús y a la hermana Friné. Cuando ellos se comprometieron, primero fue tomado su corazón antes de comprometerse. ¿Usted se acuerda cuando se casó? Usted no se casó porque me voy a casar. No, primero el Señor tocó su corazón. Si ese matrimonio era de Dios, tocó su corazón y dice, ese es tu esposo y esa es tu esposa. Tomó tu corazón. Y después que toma tu corazón, entonces dices, me quiero comprometer. Les traigo a la mente mucho, ¿verdad? No se arrepienta de eso, porque hasta ahora lo lleva a Jehová. Tomó su corazón. Antes del compromiso, Dios tiene que volver tu corazón. Nadie puede comprometerse si no ha vuelto su corazón hacia Dios. Póngase de pie en este día.